Buenos días. Voy a tratar el tema de los aumentos y de las barras de escala en las ilustraciones científicas. Esto se puede aplicar también a cualquier campo de la ilustración, pero a mí el que me interesa obviamente es la citología y la histología. Al principio las ilustraciones no llevaban ninguna indicación de los aumentos ni del tamaño. Por ejemplo, cuando Cajal escribió su monumental obra sobre el sistema nervioso hace unos 120 años, cuando realizaba una ilustración, como por ejemplo el de esta neurona, no sentía la necesidad de indicarnos a qué aumentos estaba la imagen ni ponernos ningún tipo de escala que nos lo indicase. Bueno, en aquellos momentos la ciencia era más sobre descubrir cosas que sobre comparar tamaños o similares. Este libro de aquí también es un libro muy importante, un libro muy bonito. Es un libro sobre microscopía electrónica de los mamíferos, prácticamente están todos los órganos. Es de 1977 por Rodin, un libro que ya no se edita. El autor tuvo muchísimo cuidado en hacer las fotos impecables, tonos de gris, ocupando toda la página. Sin embargo, si os fijáis, nos indica solo los aumentos en el texto. No podréis verlo, pero el texto nos indica que la foto de arriba está a 18.000 aumentos y la de abajo está a 21.000 aumentos. Bueno, hay que tener en cuenta que en aquellos momentos, 1977, era muy difícil copiar una fotografía con la calidad que tenía el libro. El autor suponía que todo el mundo lo iba a ver siempre en el libro. No había una manera de hacer una reproducción útil. Por lo tanto, simplemente indicar los aumentos era adecuado. Pero hoy en día esto no sería válido. ¿Qué pasaría si la imagen es más grande o es más pequeña? Imaginaros la imagen que os he enseñado. Unos la estaréis viendo en un teléfono móvil, otros en una tablet, otros en un monitor. Y en cada sitio tiene un tamaño distinto. Obviamente no tiene 18.000 aumentos y 21.000 aumentos. Depende del monitor que tiene cada uno. Bueno, cuando se empezó a copiar fácilmente las imágenes, a lo que se recurrió, esta figura es mía, algo menos importante, pero si os podéis fijar, cada fotografía lleva una pequeña barrita negra que nos indica el tamaño. Esta de aquí, esta barra de aquí, indica 50 micras, todas las demás indican 10 micras. Bueno, hay un montón de barras porque en aquellos momentos aprovechar una placa en color era importante, eran caras, así que las fotografías ilustran lo mejor posible la imagen sin tener muy en cuenta el aumento, y luego los aumentos son un poco distintos porque unas están un poco más ampliadas, otras menos, para aprovechar bien el espacio. Pero si queremos comparar cuánto mide una neurona, a qué distancia están los botones, cualquier cosa, podemos recurrir a la barra de escala. ¿Qué es lo bueno que tiene la barra de escala? Que se hace grande y pequeña lo mismo que con la imagen. Es como si estuviera dentro del tejido. Por lo tanto, podéis hacer el cálculo de cuánto mide una de estas neuronas o qué distancia hay entre dos puntos en un teléfono móvil, en una tablet, en una pantalla de ordenador o proyectado en un cine. Daría igual, podríais hacer el cálculo. Esta es la importancia. Vamos a ver un poco cómo se realizan estos cálculos y un poco más en detalle cómo utilizarlas. Vamos a ver el problema y cómo funcionan lo de los aumentos y las barras de escala. Aquí tenemos dos imágenes de la Estatua de la Libertad. Una está en Nueva York, la otra está en París. ¿Cuál de las dos es más grande? Bueno, esto en realidad no son las estatuas de verdad, son imágenes. ¿Qué tamaño tienen? Si nos fijáramos solo en la pantalla, esta estatua de aquí sería más pequeña que esta de aquí. Es obvio. Sin embargo, esto no sería un modo correcto de verlo, ya que las ampliaciones pueden ser diferentes y simplemente nos están engañando. Necesitamos alguna referencia. De hecho, podemos ver que en realidad es al revés. Si nos fijamos en la gente, veremos que esta puede tener pues quizás 10 metros, mientras que si nos fijamos aquí en la gente, veremos que esta es mucho más grande. Una escala muy superior.
quizás 30 metros. Luego necesitamos alguna referencia, nos tienen que decir los aumentos o nos tienen que dar alguna pista. Esta es una imagen de microscopía electrónica, una lámina del Rodin, del libro que os estaba enseñando antes. Este libro no lleva barras, sino que simplemente el autor nos dice los aumentos que tiene cada imagen. Por ejemplo, esto está sacado de la página web que hubo en su momento de este libro, que se hizo a posterioridad. Fijaros, la figura 1311 está a 37.000 aumentos. La 1312 a 93.000 aumentos. La 1313 172.000 aumentos. Bien, parece una cosa un tanto arbitraria. Bueno, en realidad el autor estaba aprovechando el espacio para enseñar las imágenes lo mejor posible y pues luego calculaba los aumentos, pero calculaba los aumentos para su libro. ¿Realmente están a estos aumentos? Pues en estos momentos en la imagen depende, y si lo estáis viendo en una pantalla o según donde lo estáis viendo o el tamaño que tenga, no es cierto, porque ¿qué pasaría si nosotros reducimos la imagen? Obviamente ahora está a menos aumentos, pero el texto sigue poniendo los mismos aumentos. Y si reducimos el texto, bien, ahora la letra es más pequeña, pero sigue poniendo 37.000. Luego, este método de poner los aumentos es útil para algo que no se va a cambiar nunca, pero si se va a cambiar no resulta muy oportuno. En el momento en que se hizo este libro, 1977, era adecuado, ya que nadie iba a hacer una copia con esta calidad que fuese útil. Hoy en día, en cambio, es algo trivial. Continuamente estamos cambiando los aumentos y no es quizás el mejor modo de trabajar. Nos tendrían que decir adicionalmente cuánto mide la figura original y luego tendríamos que hacer una serie de cálculos para ver cuánto mide cada cosa dentro de la figura. Demasiado complicado. Hace ya muchos años que se cambió a un sistema, si no mejor, porque tiene los mismos resultados, sí más intuitivo. Por ejemplo, estas son figuras de un artículo que preparé hace tiempo y nunca llegué a publicar, donde podéis ver, por ejemplo, aquí vemos conos axónicos de distintas partes del hipocampo. Están todos puestos a... bueno, en realidad son segmentos iniciales del axón. Están todos puestos a los mismos aumentos y fijaros, hay una barra que pone 10 micras. Esa barra la dibujé yo en su momento y eso quiere decir que esa distancia equivale a 10 micras. Si quiero comparar, pues puedo ver que estos de aquí más o menos... Estos de aquí más o menos pues podrían medir 20, 25... Estos de aquí, en cambio, como veis, son bastante más largos, podrían estar en torno a los 40, así que es fácil hacerse una idea. Uno lo podría medir con más precisión y comparar y hacer una regla de 3, pero la idea no es esa, sino simplemente ir moviendo los fragmentos de la barra de escala, imaginándolos una barra de escala, 2 barras de escala y un poquito más, pues así más o menos vamos calculando. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que si yo ahora cambio el tamaño de la imagen, o lo veis en otro dispositivo, la barra de escala se reduce porque es como si fuera algo que estaba dentro de la figura y sigue siendo perfectamente válido. No cambia tanto si aumento como si disminuyo. En esta otra, simplemente vamos a hacer un cálculo de cuánto mide algo, pues fijaros, si quisiéramos ver cuánto mide, por ejemplo, esta zona de aquí, del inicio del segmento inicial del axón, lo tendríamos que comparar con su barra de escala correspondiente de 2 micras. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es medir. Si cogemos una regla, esto dependería del tamaño en el que estuvierais, pero los cálculos serían similares. Vemos que mide pues unos 2,8 milímetros, 28 milímetros. Y la barra de escala de las 2 micras
mediría en torno a los 14 milímetros. Bueno, pues podéis hacer una regla de 3 o simplemente una división y ver a cuánto equivale, pero es bastante obvio que esa zona que hemos medido al principio, como es el doble de la barra de escala, pues mediría unas 4 micras. Fijaros que hay que considerar que la barra vale 2 micras. Estos son 2 micras. Esto equivale a 2 micras. Esto equivaldría, por lo tanto, a X micras. Pero en realidad pues es fácil de calcular que sería 4 micrómetros. Y así es como trabajamos con las barras de escala. Pero claro, no solo hay que saber leerlas cuando está en la figura, también tendríamos que saber cómo producirlas cuando estamos trabajando con ellas. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de medir cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy bonita de un botón haciendo contacto sobre una espina. Se puede ver incluso cómo hay, por ejemplo, esta zona de aquí se está liberando una vesícula sináptica, o aquí se están formando vesículas de clatrina que reciclan para formar nuevas vesículas sinápticas. Esto sería la espina, esto sería el botón. Vamos a ver cuánto mide una vesícula. Pues podríamos coger la regla, medir la vesícula, hacer todos los cálculos, pero es mucho más simple. Simplemente necesitamos comparar la anchura de la vesícula con la barra de escala. Y fijaros cómo aproximadamente las vesículas miden unos 50 nanómetros, ya que la barra de escala es de 100 nanómetros. Y ese es el modo de trabajar, es un modo muy sencillo. Bueno, podemos comprobar por coherencia, por las mitocondrias, por ejemplo esta de aquí, son como el doble de la barra de escala, unos 200 nanómetros. Bien, para este tipo de material, para este tipo de neuronas, estaría más o menos correcto, luego la barra de escala está bien. Estos, por ejemplo, estos puntitos de aquí serían microtúbulos, estarían en torno a los 25 nanómetros. Fijaros, dos puntos de estos vendrían a ser más o menos la anchura de una vesícula, luego efectivamente, y de ese modo mantenemos una idea del aumento. Esa es la idea que nos da la barra de escala. La barra de escala son las personas y los árboles de las fotos que teníamos cuando hemos visto la Estatua de la Libertad. Y si no tengo ninguna información, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que encontrar algo conocido. Lo mejor, los microtúbulos. Los microtúbulos en todas las células eucariotas, solo están en células eucariotas, pero en todas las células miden siempre lo mismo. Así que es una estructura que tiene una anchura muy estable, 23,8 nanómetros. Podemos considerar que tiene 25 nanómetros de anchura. Así que resulta muy útil. Uno puede saber también la anchura de un cilio, que son unos 200 nanómetros. Bueno, es útil. O una mitocondria, te puedes hacer una idea, pero las mitocondrias pueden oscilar más entre 200, 400 nanómetros, así que la cosa no está tan clara. Por ejemplo, esto es un cilio, la estructura típica es fácil de reconocer, por ejemplo aquí vemos el túbulo A. Bien, pues ese túbulo A nos da una idea de realmente los aumentos a los que estamos, podríamos calcular a qué aumentos estamos y podríamos hacer una barra de escala. Vamos a suponer que queremos hacer una barra de escala directamente. ¿Cómo lo haríamos? En realidad es muy sencillo. Podríamos coger y decir, esto son 25 nanómetros. Bueno, es un poco cutre, pero no deja de ser cierto. Pero, por ejemplo, podríamos hacer una barra de escala que fuese de 250 nanómetros, que es un cuarto de micra, que os queda muy bien. Pues obviamente sería 10 veces eso. Medís lo que es de aquí y aquí en un sitio que no moleste dibujáis una raya 10 veces mayor y ponéis 0,25 micras o 250 nanómetros, que es lo mismo. Y ya tenéis vuestra barra de escala. Fijaros más o menos como la zona esa medía unos 200, lo que estábamos comentando antes en un cilio. No haría falta pasar por los aumentos si queréis, si no queréis. Si queréis podéis calcular los aumentos. Podréis viajar aquí, medirlo,
Podríamos sacar la regla, pero bueno, más o menos viendo lo que salía antes, vamos a poner que mide a 5 milímetros esa anchura de ahí y diríamos, pues 5 milímetros equivaldrían a 25 nanómetros. Vamos a ponerlo todo en milímetros. 5 milímetros son 5 millones de nanómetros. Equivaldrían a 25 nanómetros. Bien, ya lo único que nos queda es hacer una división. Tamaño aparente, tamaño real. 5 millones entre 25. Pues 5 millones entre 25, que lo podemos representar de varias maneras, la que nos resulte más cómodo para hacer el cálculo. Por ejemplo, 25 es 100 partido por 4. 0, 0, 0, 0. 4 sube arriba. Y tenemos 20 y 4 ceritos. Pues estamos a 200.000 aumentos. A veces lo veréis como 200K. Y a partir de ahí podríais dibujar una barra de escala. Pero bueno, es mucho más fácil como lo he hecho antes. ¿Dónde poner las barras de escala? Una tendencia que he visto cuando uno pregunta este tipo de cosas en un examen, por ejemplo, es coger y ¡pam! Barra de escala. Obviamente eso está mal. Uno no debe destruir lo que quiere visualizar. La barra de escala se coloca en un sitio que no moleste. Este lugar donde lo he puesto está bien, o podría ponerla aquí, o aquí, o aquí, solo en uno de los sitios. En un sitio que no moleste. Y en cuanto al tamaño, pues hombre, no la hagáis tan pequeñita que no se vea, no la hagáis tan grande que ocupe toda la foto. Fijaros en los ejemplos que os he puesto antes. Obviamente hay aquí una cierta cualidad de gusto estético, pero bueno, dentro de un orden que se vea, que no moleste demasiado, que no tape nada importante y desde luego siempre en una esquina de la foto y no chafando lo que queremos ver. Lo cual resultaría muy útil para ver, pero la idea es que uno pueda ver cualquier cosa. No hace falta poner la persona o el árbol dentro de la Estatua de la Libertad. Con tenerla cerca nos es suficiente para tener la referencia. Vamos a ver un caso en el que tenemos los aumentos. Este caso no lo vais a encontrar frecuentemente en la vida real, ya que esto solo valdría para cosas antiguas. Normalmente los aumentos solo van a estar en fotos que no puedan cambiar de tamaño, fotos en papel. He puesto aquí 100.000 aumentos porque es lo que tiene el monitor en el que yo lo estoy observando, pero obviamente vosotros lo estaréis observando en monitores o pantallas distintas y los tamaños serán diferentes. Pero bueno, imaginemos que sea en papel, pues lo que tenemos que hacer es coger la estructura que queremos medir. Vamos a suponer, por ejemplo, las vesículas sinápticas, ya que hemos estado antes con ellas. Por ejemplo, esa vesícula sináptica que tenemos ahí mide unos 4 milímetros. Pues apuntamos. El tamaño aparente en nuestra foto son 4 milímetros de ancho. Como están 100.000 aumentos, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente dividir por 100.000. Los aumentos no tienen dimensiones, luego la imagen seguiría quedando en milímetros. En milímetros no resulta muy útil trabajar, así que lo ideal es convertirlo a unas unidades en el que uno mida vesículas. Lo ideal sería nanómetros. Pero si no probáis con micras y si siguen quedando unas unidades que no tienen sentido, pues luego probáis nanómetros y os saldría. Serían 4 millones. De nanómetros partido entre 100.000. Esto seguiría quedando la unidad ahora en nanómetros. Ceros, 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 ceros. Y lo que me quedan son 40 nanómetros, que es algo muy parecido a lo que hemos calculado antes, que salía una vesícula sináptica. Luego hemos hecho bien el cálculo. He medido esta particular, a lo mejor hubiera medido la del lado, pues es un poco más anchita.
o a veces los aumentos no están totalmente como tocan, pero bueno, como veis, hemos calculado el tamaño de la vesícula sináptica fácilmente. ¿Que quisiéramos calcular el de la mitocondria? Pues lo mismo, cogemos una mitocondria particular, la que más rabia nos dé, medimos la anchura, por ejemplo esta, 2 centímetros, que son 20 milímetros, luego son 20 millones, y 20 millones entre 100.000, pues lo mismo que antes, 200 nanómetros, es decir, 0,2 micrómetros. Y de este modo es como trabajaríamos. Si nos parece que no nos vale y queremos cambiar y queremos poner una barra de escala, pues sería sencillo en este caso. Podríamos poner una barra de escala, por ejemplo, de 0,2 nanómetros, que ya la tenemos calculada, es lo que mide una mitocondria, y simplemente pues cogemos la regla, decidimos, por ejemplo, que la vamos a poner en este lado y dibujamos una rayita del lado a lado, más o menos gorda. Esto se hace mejor con un programa gráfico, pero el modo es trabajar así. Quitamos la regla y ponemos en el pie de texto 0,2 micrómetros, o lo ponemos aquí directamente, o ponemos 200 nanómetros, y ya tenemos nuestra barra de escala. Ahora es mucho más fácil calcular los tamaños que con los aumentos. Y el valor sería igual. La ventaja con la barra de escala, que incluso aunque cambiáramos la imagen, seguiría siendo válido. Sin embargo, no es válido lo de los 100.000 aumentos. Los 100.000 aumentos solo es válido en este determinado medio, no en otro. Bueno, más de lo mismo. Aquí tenemos una imagen ya hecha con la barra de escala, 200 nanómetros. Fijaros el tamaño de las mitocondrias, más o menos está por ahí. O la anchura de un cilio también está en torno a los 200 metros. Lo ideal es un microtúbulo, pero los microtúbulos aquí serían demasiado pequeños para medir con precisión, aunque podríais aumentar y medirlo correctamente y dibujar las barras o la escala. Espero que os haya resultado útil este vídeo y que ya no tengan ningún misterio el asunto de los aumentos, las barras de escalas, cómo calcular tamaño, cómo calcular las barras de escala. Es un aspecto importante en la ciencia actual y bueno, cuando uno lee un artículo científico o un libro, debe tenerlo en cuenta para interpretar correctamente los datos.